Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Que el Señor sea con sus vidas en cada momento, en cada tiempo. Que Él sea obrando en medio de nosotros. Hermanos, estamos entonces a la luz de las Escrituras. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, para enseñar la palabra del Señor. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no es cierto?, que Dios nos enseñe, que Dios nos bendiga en este día. Que su gracia poderosa esté sobre nosotros de una manera especial, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están escuchando, los que puedan, ¿no es cierto?, contactarse con nosotros de alguna u otra manera. Así que, hermanos, yo quiero pedirles, ¿no es cierto?, que puedan compartir las enseñanzas. Yo creo que es muy interesante que lo podamos hacer. Bueno, la semana pasada, hermano, me quedé pegado en el capítulo 1 porque el capítulo 1 era como muy importante, muy especial, digamos. Diríamos que el capítulo 1 se convirtió en un capítulo muy fuerte, digamos, ¿ya? Me refiero a Tito, estamos en Tito, capítulo 1, vimos la introducción, vimos la parte 1 y ahora vamos a la parte 2. Y voy a intentar retroceder un poquito para llegar un poco al tema de los cretenses, porque mire, los cretenses en realidad es muy interesante porque Creta era una isla, hermanos, casi a mitad de camino entre Siria y Malta, ¿no? En este caso estaba al suroeste de Grecia y se identifica, ¿no es cierto?, de un lugar, ¿no es cierto?, donde procedían los filisteos, ¿ya? Entonces, en este caso, los romanos conquistaron Creta ya entre el año 68 y 66 y muchos judíos se instalaron ahí en esta ciudad, en este lugar. Así que de hecho el cristianismo se introdujo tempranamente en ella, o sea, llegó el evangelio a esta isla y Tito, hermanos, acuérdense que Tito se queda en Creta encargado por Pablo de poner las cosas en orden, ¿ya? Y aquí, hermanos, había que neutralizar prácticamente las enseñanzas de los judaizantes. Ese era el problema que estaban viviendo. Y de hecho, hermanos, los cretenses fueron muy famosos en su época, pero no tanto por los atributos que tenían, sino que más que bien por sus vicios, diría yo. Ya, aunque eran famosos arqueros, pero sus vicios, hermanos, les hicieron proverbialmente famosos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, cuando cita a uno de sus escritores, ¿no es cierto?, y le dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ahí dice en Tito 1:12, ¿no es cierto? Y ahí, hermanos, comenzamos entonces a ver el tema y vamos a ver algunos detallitos, hermanos, porque era tan importante, por ejemplo, ya en el verso 10 en adelante. De ahí vamos a ver, porque no es muy largo el capítulo, sin embargo tiene harta comida. ¿Por qué era tan importante para Tito, hermanos, nombrar a estos líderes, que fueran líderes calificados, que fueran líderes, hermanos, que tuvieran el carácter de Cristo, el carácter del Señor, y que fueran, cuando había que poner orden, había que hacerlo, ¿no? Había que confrontarlos, había que detenerlos, porque estaban pasando cosas bastante complicadas. Decía, porque hay muchos contumaces, espérenme un poquito, hay muchos contumaces, y de hecho la palabra contumaz, vamos a ver un poquito lo que significa la palabra contumaz, indica a alguien, hermanos, que no se someterá ante a ninguna autoridad ordenada por Dios. Ese era un hombre contumaz, así que ojo con eso, ¿ya? Y de hecho, esta palabra en el original es la forma negativa de la palabra someterse, ¿ya? Un hombre contumaz nunca se someterá. Así que para que tenga más o menos idea de quién eran los contumaces que estaban allí, ¿no? Entonces, Dios, hermano, usted sabe que a Él las ha establecido
ha establecido un orden de autoridad en varias áreas distintas o diferentes de la vida. Entonces hay una autoridad en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad. Y Dios quiere que reconozcamos, ¿no es cierto?, que reconozcamos los lugares en donde Él ha puesto, ¿no es cierto?, un orden de autoridad en nuestras vidas, ¿no? Y Él quiere que nos sujetemos o nos sometamos a aquella autoridad que Él ha puesto, ¿ya? Entonces, si había muchos contenciosos, había mucha gente problemática entre el pueblo de Dios en los días de Pablo. Sí, había harta gente que era complicada, incluso poco después de que el mismo apóstol había estado entre ellos. Entonces también debemos esperar que haya gente así hoy día, digamos. Hoy día cuando hablamos de cuando menciona la escritura a los cretenses, era un pueblo particular, ¿no es cierto?, especial, difícil, que tenía un carácter complicado, y no debemos echarlos a un lado, digamos. Yo creo que debemos plantearnos ese desafío de que a nuestros lugares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades donde nosotros trabajamos, también siempre van a aparecer algunos hombres así. Pero para eso está, ¿no es cierto?, el poder de Dios, para que sean transformados por el poder de Dios. Así que en vez de decirle, Tito, no, ahí deja a esa gente que está complicando la vida, él le dice, no, vaya allá y intente corregirlos. Esa era la idea de Pablo. Entonces, ahí vamos viendo algunos detalles ahí, cuando no solamente con Tomás se decía que eran habladores de vanidades, engañadores, y esta gente problemática, hermanos, se dará a conocer por su lenguaje imprudente y por su decepción, que siempre están decepcionando, ¿no? Entonces, la idea principal sobre cuando hablaba de habladores de vanidades es sobre una adoración, hermanos, que no produce bondad en la vida. Esa era la idea. Y esta gente en Creta podía hablar elocuentemente, pero toda su plática era inefectiva en traer a cualquiera un paso más cercano a la bondad. O sea, en todo lo que ellos comentaban, hablaban, decían, había harta gente enseñando otra cosa también allí, no producía ningún efecto ni acercaba ni un milímetro a lo que era la bondad. Y también hace comentario ahí Pablo, dice, y mayormente los de la circuncisión, ten cuidado con ellos. Y entonces Pablo estaba particularmente preocupado, hermanos, por el efecto de unos cristianos que estaban allí, que tenían un trasfondo judío. Es como cuando alguien viene de otra iglesia, hermano. Siempre quieren imponer ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, porque vienen con esa cultura, por así decirlo, de otros lados, ¿no? En este caso habían aquí cristianos que tenían un origen judío, quienes creían, hermanos, que la clave para la aceptación ante Dios, o sea, para ser aceptados por Dios, había que guardar la ley de Moisés. Había que seguir, ¿no es cierto?, guardando la ley de Moisés y todo esto. Entonces, las palabras contumaces y de la circuncisión, cuando se juntan, ya muestran, hermanos, que estos cristianos eran, como dije, de un trasfondo judío, o al menos eran cristianos de nombre, ¿ya? Eran cristianos de nombre. No podemos llamar gente revoltosa a personas cuya obediencia no tenemos reclamo, ¿no? Pero ellos sí tenían este inconveniente. Ellos intentaron persuadirlos, hermanos, de que la simple historia, ¿te acuerdas que yo comentaba ese detalle de que el hecho de que cuando en el mensaje del Evangelio se decía, hermanos, que la historia de Jesús y de la cruz no era muy fácil el tema, no era suficiente, pero que para ser sabios, le decían a la gente cristiana que había allí, necesitaban todo lo que eran sus historias, sus largas genealogías, sus elaboradas alegorías, ¿no es cierto? Todo eso tenía que ser parte de la salvación. Más aún ellos intentaron enseñarles, hermanos, que la gracia que Dios había, ¿no es cierto?, ganado en la cruz, por así decirlo, hermanos, no era suficiente. Así que ahí estábamos con problemas porque estaban negando la eficacia de Cristo, ¿no es cierto? Así que ellos necesitaban echar sobre sí mismos todas las reglas, todas las regulaciones sobre lo que eran los alimentos, etcétera, ¿no? Y que era muy práctico, muy común en el mundo judío, digamos.
Entonces, hermanos, podemos entender el por qué puede ser más difícil para cristianos, hermanos, que provienen del judaísmo, y por qué pueden tener la tendencia de ser más una fuente de problemas en la iglesia de aquel entonces, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque los cristianos de trasfondos paganos inmediatamente sabían que ellos tenían que rechazar todo lo que era su anterior entendimiento acerca de los dioses. O sea, un pagano es mucho más fácil trabajar con ellos porque saben que todo aquello era negativo para ellos. Pero los cristianos que provenían del judaísmo tenían que aceptar ciertas cosas y abandonar otras, y esto frecuentemente fue mucho más difícil. Es como decir, no, hay que resetearlo, tienes que resetearte y tienes que aceptar esto. Entonces, para cualquiera que tenga un trasfondo religioso es mucho más complicado que para aquel que no tiene nada. ¿Ya? Entonces dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Tito tenía que entrenar a los ancianos que había escogido para simplemente, cuando hablamos de tapar la boca, a esta gente problemática, a ellos no se les debía permitir ganar una audiencia, porque si se les era permitido, ellos podrían trastornar las casas enteras. Entonces, esto de tapar la boca, implica, hermanos, que ellos deberán ser silenciados no por medio de la violencia. No hablamos de que había que tapar la boca violentamente o por medio de la persecución, no, sino que se volvió una palabra común para silenciar a una persona haciendo uso de la razón. ¿Te fijas? Había que convencerlos, ¿no? Por eso que había que tener una buena... es como decir, ¿cómo yo voy a predicar a alguien que tiene harto contenido? ¿Cómo yo lo voy a convencer si no conozco la Biblia, si no conozco la palabra, si no conozco el plan de salvación? Tengo que conocer el plan de salvación perfectamente, todo lo que el plan de Dios, de una manera muy fuerte en mi corazón, en mi vida, para poder ganar ¿no es cierto?, una confrontación con alguien que tiene muchas ideas religiosas, ¿no? Entonces dice, ellos enseñando lo que no conviene. Ahí habían por lo menos 3 cosas que no debieran ser enseñadas ya entre los cristianos. Primero, la falsa doctrina no convenía ser enseñada. Cosas contumaces tampoco. Y número 3, cosas inútiles. Eran las 3 cosas que no convenían ser enseñadas. De hecho, en 1 Timoteo 1:4, que ya lo vimos, 1 Timoteo 1:4, Pablo advierte a Timoteo que no preste atención, le decía, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, ¿no es cierto?, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios y que es por fe, digamos. Entonces existen ciertos problemas espirituales que no son de edificación y no son productivos. Lo único que hacen es causar, ¿no es cierto?, especulaciones y argumentos. Cuando Tito encontrara hombres, ¿no es cierto?, enseñando lo que no conviene, ¿qué tenía que hacer? Tenía que detenerlos. Entonces, y también aquí hay una palabra que dice por ganancia deshonesta. Fíjate que esta gente problemática era motivada por la ganancia, ¿ya? Y la idea principal de Pablo es de ganancia económica deshonesta, pero hay muchos hermanos que rellenan esta descripción hoy en día, ¿cierto? Con el tema de que ganan por dinero. Sin embargo, la ganancia deshonesta que buscan algunos del Evangelio es emocional en lugar de económico. O sea, yo diría que hay de las dos cosas. Cuando hablo de emocional, estas personas sirven con el propósito de la ganancia que viene cuando otros los reconocen, ¿ya?, o admiran como un líder espiritual. ¿Te fijas? A eso nos referimos ganancia deshonesta. No solo la economía, sino que también el hecho de querer ser visto, de querer ser primeros, así como tomados en cuenta como los más espirituales, por así decirlo, ¿no? Y eso pasa mucho. Hay mucha gente que tiene esa cosa, ese hambre de ser reconocido, pero no de la mejor manera. Entonces, eso se llama ganancia deshonesta. Entonces, ¿por qué es difícil el problema, no es cierto? ¿Y qué hacer al respecto? Dice la palabra, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Mire lo que decía, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces aquí hablamos de los cretenses, hermanos. Aquí vemos que, déjeme ver un poquito acá. Fíjate, hermanos, que este carácter de los cretenses, hermanos, se sustenta abundantemente por algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que dan algunos escritores, ¿no? Ser cretense se convirtió en sinónimo de mentiroso. Ese es un cretense. Al igual que ser alguien de Corintio, ¿no? Era símbolo de un hombre carnal, digamos. Se convirtió en sinónimo de llevar una vida licenciosa. En el caso de los corintios, por ejemplo, eran sinónimo de eso. Entonces, comparar la introducción a 1 Corintios era más o menos así, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del actuar del cretense, el actuar del corintio, eran muy particulares, eran muy especiales y eran reconocidos de tal o cual forma. Entonces, de hecho, para los cretenses, el proverbio de ellos era mentir. Y se desconoce, fíjate, se desconoce la razón particular por la que tenían un personaje, ¿no es cierto?, en el extranjero, en lugar de otra persona. Entonces, vemos, hermanos, que los griegos mantuvieron siempre, ellos proclamaban una falsedad al afirmar esta opinión. Pero su reputación de falsedad parece haber surgido de alguna causa más profunda que esta, ¿no? Y pertenecer a su carácter moral en general. O sea, pareciera que hay algo más profundo. ¿Por qué esta gente era conocida de esa manera? De hecho, eran más eminentes en lo que era común entre los antiguos paganos, en realidad, y lo que es casi universal entre los paganos ahora, ¿cierto? Le habla de bestias malvadas, su carácter de bestia, o gente bruta, por así decirlo, o gente feroz o maligna. Era muy similar a los bárbaros de aquella época, y esto implicaría que había una gran falta de civilización en ellos, y su falta de refinamiento iba acompañada, hermanos, de lo que comúnmente existe en esta condición. La indulgencia desenfrenada, de pasiones salvajes, feroces, ya... como digo, los bárbaros los comparaban con ellos, y otros hombres que eran muy complicados en aquella época, eran, eran buenos para comer, la holgazanería era muy común en ellos, estos vicios que se le atribuyen, solían ir juntos, como en este caso la gula y la pereza, en el caso de los cretenses. Y no es probable que un hombre trabajador sea un cretense, ¿no es cierto? Y tampoco eran un hombre industrioso. Entonces, la mente del poeta, cuando los menciona así, en lo que dice Pablo, parece haberlos concebido primero como un pueblo indolente, como un pueblo sin valor. Y luego inmediatamente, hermanos, haber recurrido a la causa, que era una raza de glotones, ¿ya? Esa era la idea, era una raza de glotones, un pueblo cuya única preocupación era el estómago, ¿no es cierto? Y también sobre la pereza también, eran gente muy perezosa, y de hecho, como dice, era gente que era muy indeseable y incongruente incluso al describir a este pueblo. Entonces, hermanos, yo quiero que sepan, hermanos, que si los cretenses tenían este carácter básico, ¿ya? Esto demuestra, hermanos, por qué era tan importante para Tito nombrar ancianos, porque había que nombrar ancianos para liderar la iglesia en aquel lugar. Entonces, si estas congregaciones fueran dejadas en manos de sí mismas, podía haber mucho caos, mucho horror, y esto dominaría las iglesias de aquel entonces.
Entonces, hermanos, Pablo no quería decir que este escritor, cuando habla del profeta, ¿no es cierto?, de su propio profeta, no quería decir que este escritor cretense que ha citado era un inspirado profeta de Dios, ¿ya? Pero ese escritor sí estaba en lo correcto cuando describe entonces el carácter de la gente de Creta. Entonces, como Pablo lo escribió, este testimonio, hermano, no el entero testimonio de este escritor, sino que referencia a los cretenses, era verdadero. Así que este cretense decía la verdad, en el fondo, con sus compatriotas. Tenía esta línea, ¿no? De acuerdo con otros escritores también de aquí de la época, ¿no? Entonces eran tan notorios los cretenses, hermanos, que los griegos incluso formaron un griego, cretenizar, digamos. Era cretenizar. No estés cretenizando, por así decirlo. ¿Qué querían decir? No estés mintiendo ni estés robando. Eso era en el fondo decir, este es un... y seguramente, hermano, ahí sí que no tengo mucha idea, pero mejor no lo digo para no ser criticado en eso. Algo que tenía que ver con los cretenses. Entonces, significa, hermanos, coincidir mentiras con mentiras, cretenizar, ¿no es cierto?, cretenizar contra un cretense era como mentiras con mentiras o un diamante corta el otro diamante, digamos. Entonces Pablo no le dijo a Tito, los cretenses son mentirosos, son engañadores, son glotones, con una de las peores reputaciones de cualquier grupo en el Imperio Romano, ¿no es cierto? Así que búscate otro grupo mejor, más sencillo, con el cual trabajar. No les dijo eso, ya lo vuelvo a repetir. En el fondo le quiso decir, mira, yo sé que son complicados, son estos, son aquello, son muy difíciles estos hombres, porque su naturaleza de todo, usted sabe que nosotros somos influenciados por el medio, por la cultura que hay en nuestra gente, por aquí, todo influencia a las personas, las costumbres, todo eso va influenciando en el carácter de los hombres, pero Pablo le dice, vaya y cámbielos con el poder de Jesús para la gloria, para que vea cretenses cambiados y que pueda haber cretenses, ¿no es cierto?, que le den la gloria al Señor. Y ahí le dice, por lo tanto, repréndelos duramente, ¿no es cierto? Entonces, a causa del carácter endurecido general de la isla, de esta gente de Creta, se debía lidiar con ellos de una manera directa, había que ir al choque. Es como cuando alguien va a la cárcel. De hecho, yo trabajé 10 años en la cárcel de Tocopilla, aunque ya a mí me cuesta mucho ser duro, por eso que después ya no continué con ese ministerio, porque ahí hay que ser duro, digamos, a ellos les ponen así firme la máquina, como digo yo, ¿no? Porque ellos tienen una vida más dura. Entonces, es como a los cretenses había que reprenderlos duramente, ¿ya? Así que, y seguramente Tito es el elegido, porque Timoteo era más tímido, era menos valiente, Tito era más osado, ¿no es cierto? Tito, esta pega te tengo para ti, él la podía hacer. Entonces, hermanos, el mismo Tito debía reprenderlos duramente para que sean sanos. Mira, para que sean sanos en la fe, y deberá también nombrar otros líderes, ¿no es cierto?, que tenían que hacer más o menos lo mismo. O sea, tenían que buscar gente apropiada. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, cuando hablamos mayormente los de la circuncisión, el punto particular de la contención en las iglesias de Creta ya tenían que ver con el legalismo judío. Era muy común en aquella época el legalismo judío. No estaba centrado en la palabra de Dios, el legalismo judío, sino en fábulas judaicas y en mandamientos de hombres que obviamente se apartaban de la verdad. Así que, hermanos, también ya los últimos versículos del 15 al 16 habla del carácter de esta gente difícil. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Este versículo también es bien conocido, ¿ah? Y ahí es bueno notar esto, hermanos. Todas las cosas son puras para los puros. O sea, con su atracción al legalismo judío, la gente difícil a la que Tito tenía que confrontar parecía creer que nada era puro. O sea, ellos negaban los placeres básicos y piadosos de los cristianos, ya que no era pecado en el fondo, ¿no? Y Timoteo, de hecho, también tenía que lidiar con el mismo tipo de persona. De hecho, Pablo le advirtió a Timoteo sobre aquellos, recuerde, hermanos, en Timoteo 4:3 le advierte, le dice que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿No es cierto? Pablo sabía, hermano, que si un cristiano caminaba, ¿no? Caminaba libremente en la pureza del Señor, estas cosas le serían puras, hermanos, puras en este caso a él. Pero para aquellos que poseían una mente legalista, ¿ya? Hay gente que hay un montón de cosas que le parecen mal, hermanos. ¿Ya? Como dije, aquellos que tenían esta mente legalista, estábamos hablando de los corrompidos, los incrédulos, ellos parecían creer que nada es puro. Entonces el problema estaba en sus mentes, el problema estaba en sus conciencias corrompidas, no en las cosas en sí mismas, ¿ya? Entonces todas las cosas son puras. Claro, Pablo no se refiere a aquellas cosas que son obviamente pecaminosas, no está diciendo que todo es puro, ¿no? Como la pornografía, las drogas ilícitas y otras cosas. No, eso no estamos hablando de que eso es puro, ¿no? Pablo tiene en mente aquellas cosas que son permitidas por las escrituras, pero prohibidas por los legalistas en un intento erróneo de ganar el favor de Dios. Acuérdense que había mucha gente, hermanos, que en ese entonces se abstenía, ¿no es cierto?, de ciertas cosas porque también había que ayudar a la salvación de Dios. Había que ayudarle y había que no hacer ciertas cosas. Y acuérdense que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Nosotros necesitamos creer y confiar plenamente en la obra expiatoria de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí vemos, hermanos, que Pablo estaba refutando la falsa enseñanza de aquellos legalistas con referencia a los alimentos. Ese es otro tema, hermanos, a los alimentos. Ellos buscaban enseñando, hermanos, que las leyes en cuanto a la dieta alimenticia judía, ya aplicaba también para los creyentes cristianos. Y no era así, hermano. Los cristianos que habían nacido ya sea de origen pagano, de donde vinieran, ellos ya no tenían que guardar esas leyes. Acuérdense cuando Pedro tuvo la visión que tuvo Pedro, le dice, hay un montón de cosas que había que comer, y Pablo dice, no, yo nunca he comido eso, y tenía en la cabeza una cultura, una mentalidad, ¿no es cierto?, de que eso no era correcto. Pero sin embargo, cuando ya viene Cristo, ¿no es cierto?, no había que seguir practicando eso. Entonces, él cuando habla de todas las cosas, se refiere a todo lo que a todo lo no moral, tal como el apetito, los alimentos, el matrimonio, el intercambio, el comercio, el cansancio, la recreación, y así sucesivamente a través de todo el reino variado de la vida. Entonces, para los puros, todas estas cosas son puras, y ellos serán mantenidos en pureza. Entonces, a los impuros, cada una de ellas puede ser un vehículo y una ocasión de impureza. Así que, hermanos, incluso hay algunos hermanos que hay ciertas cosas que no las hacen, y está bien, pero hágalo quizás en su vida personal, pero no intente enseñarlas porque todos tienen que hacerlo, porque de esa manera agradan más al Señor, ¿no? Ellos actuaban como si este ser supremo, hermana, fuera meramente una atracción metafísica, digamos, muy místico, ¿no es cierto?, veían al Señor, fuera de toda relación moral para con la vida humana, ¿no?, como si no fuera Salvador, como si no fuera juez, ¿ya? Entonces dice ya al final, hermanos, dice siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas son palabras fuertes, pero Pablo les decía muy en serio. Estas personas difíciles probablemente pretendían tener una espiritualidad más elevada, ¿cierto?, que la de Tito o cualquiera de los otros líderes piadosos, pero Pablo miró justo a través, ¿no es cierto?, de su fachada espiritual y quería que Tito y todos los cristianos en Creta, ¿cierto?, pudieran ver a través de ella también. Cuando hablamos de la palabra abominable, mantiene la idea de contaminado por idolatría. Eso es abominable. Pero esta palabra réprobos o reprobados, esta es una palabra, hermanos, en el original que es adóquimos y era utilizada de muchas diferentes maneras. Así que ojo con esta palabra, reprobados o réprobos, ¿no? Era usada, hermanos, para describir una moneda falsa. Es una persona reprobada, ¿ya? Era usada también para describir a un soldado cobarde que fallaba en la batalla. Ese era un hombre reprobado. Era usada, hermanos, para un candidato rechazado en este caso por cargos de elección popular, ¿ya? Era usada también para piedras rechazadas, que lo vimos. Era usada para piedras rechazadas por los constructores. Ciertas piedras que eran rechazadas. Si una piedra tenía una imperfección suficientemente fuerte y mala, era marcada, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que le comentaba? Era marcada con una A mayúscula, ¿ya? Y puesta a un lado como algo inservible. Eso es una persona reprobada. Así que yo espero, hermano, y confío en el Señor, ¿no es cierto?, que cada uno de ustedes son aprobados por el Señor. Son aprobados por el Señor porque tienen esto de Cristo en sus vidas, en sus corazones. Así que Dios nos bendiga, hermanos. El corazón de un hombre es lo que marca la diferencia, ¿sí? Así que, hermanos, que Dios nos ayude en todo esto, porque es interesante, hermanos. Cuando un hombre, hermanos, entraba en un estado de impureza, puede que conozca a Dios intelectualmente, pero su vida es una negación de ese conocimiento. Y aquí se destacan tres cosas sobre un hombre así. Es repulsivo, ¿no es cierto? Esta palabra se usaba particularmente para los ídolos, para las imágenes paganas. Es desobediente. Un hombre así no puede obedecer, hermanos, la voluntad de Dios. Su conciencia está oscurecida. Ya es solo otra forma de decir que se ha vuelto inútil para Dios y para su semejante. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto, hermanos. ¿Ya? La palabra usada para inútil, que esperamos que Dios no nos mire de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de ser reprobados. Se utiliza para describir, como decía, una moneda falsa que está por debajo del peso estándar, ¿ya? Entonces, hermanos, como dije, que Dios sea con cada uno de nosotros, dándonos fortaleza, ayudándonos, ¿cierto?, a seguir en la obra del Señor. Hermanos, si tenemos que trabajar con hombres y mujeres de Dios complicados y difíciles, que ese es el gran problema a veces de los ministros, de los pastores, bueno, que tendremos que hacerlo, es un desafío para las iglesias de hoy, es un gran desafío, hermanos, que Dios obre en medio de nosotros, que Dios obre en medio de nuestras vidas, hermanos, porque es tiempo, ¿no es cierto?, de hacer el trabajo con toda dedicación, ¿ya? Con todo nuestro corazón, sean difíciles o no nuestra gente o la gente que pretendemos ganar, confiemos que el poder de Dios esté sobre sus vidas, ¿ya? Entonces, hermanos, ya concluyendo, hermanos, que Dios
nos hable este día. Dice, profesan conocer a Dios. ¿Se fija? O sea, es decir, a los maestros judíos, en ese caso en particular, a quienes hace la referencia, todas estas personas eran prácticamente hombres educados en la religión, ¿cierto? Y afirmaban tener un conocimiento especial de Dios, ¿ya? Pero en el fondo las obras negaban que ellos eran reales profesores o reales hombres de Dios. Su conducta era tan complicada que demuestran que no lo conocen realmente. Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo. Hermanos, no sacamos mucho con hablar, con enseñar, ser muy conocedores de la Biblia, si nuestra conducta no va de acuerdo a lo que hablamos o lo que decimos o lo que enseñamos. Eso es un principio muy básico y tenemos, hermanos, que ponernos toda nuestra fuerza en eso, en ser y hacer, ¿ok? Dos rieles que necesita nuestro tren, ser y hacer. O sea, yo sé quién soy en Cristo, tengo una identidad en Cristo porque Él me salvó, Él me libró, me guardó, me limpió, me santificó, ¿cierto? Él hizo una obra pero perfecta, extraordinaria en mi vida. Pero ahora yo voy, ¿no es cierto?, por el otro riel también, no ese es el ser, sino que también voy por el otro riel que es hacer y hacer. Estoy hablando de hacer. Ahora comienzo a hacer. Hago práctico todo lo que sé. Todo lo que yo, ¿no es cierto?, voy aprendiendo, intento practicarlo. Y voy ahí, ¿no es cierto?, en contra de este viejo hombre que a veces intenta salir con la suya con ciertas cosas. Así que un abrazo, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga en este día, que haya un tiempo hermoso para cada uno de ustedes, que Dios les dé fortaleza, les dé fuerzas y bendición. Mañana continuamos entonces con el capítulo 2 de Tito. Es bastante bueno el capítulo de Tito. Lea la escritura. Como decía mi querido Eduardo Zamorano ayer, decía en su mensaje, ¿no es cierto? Sin Biblia, hermanos, no hay nada. Eso es como la base, ¿no? Aprendamos a conocer las escrituras, aprendamos a conocer qué trataba de insinuar, me refiero de enseñar el Señor a nosotros. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? Hoy día aprendemos de Tito, ¿no es cierto?, de los hombres con los cuales tenía que trabajar y eran de ciertas características, ahí estaban los cretenses y muchos de ellos, ¿no es cierto?, eran hombres que hablaban, predicaban, enseñaban, pero su conducta era muy, muy indeseable. Amén. Que no sea el caso de ustedes. Enseñe, pero también practique. ¿Ok? Muchas bendiciones, hermanos. Y me despido de ustedes en el caso de Facebook. Bendiciones. Nos estamos viendo mañana a las 10:30 en cuadrangulares.cl por radio y Facebook, ¿no es cierto? .com, radio.cuadrangulares. Hermanos, invite a otros, para que comparta el estudio para que otros aprendan. Bendiciones, hermanos.